Bueno, buenas a todos. Aquí estamos un día más en The Podcast. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. La verdad es que yo no soy quien presento, entonces de eso se encarga Joaquín, que hoy lo tenemos detrás de cámaras. Pero bueno, ha sido lo que ha surgido. Aquí estamos un día más en una entrega más del podcast. Si bien no recuerdo mal, y los capítulos anteriores, estamos trayendo bastantes perfiles interesantes para la gente de Derecho y de Criminología. Y hoy yo creo que tenemos hoy un invitado. Preséntate tú también, ¿no, hijo? Pues sí, yo soy Álvaro, pues sí. Bueno, ya salí unos cuantos, pues ya me conoceréis. Y este me toca ya, o sea, bastante cerca, porque he realizado las prácticas este verano en el registro, entonces creo que puede ser interesante también si alguien quiere opositar o quiere informarse sobre eso. Sí, hoy la verdad es que tenemos un invitado especial. Sí. Tenemos aquí a Javier Navarro. Hola, Javier. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando vuestras preguntas y dar la información importante a Sí, venimos a explicar hoy otro de los melones que tiene el derecho, como es el registro mercantil, ¿no? Una de las asignaturas más odiadas por los alumnos, perdón. Sí. O por lo menos padecidas, cocos, ¿no? De la sí. Como es el derecho mercantil. Y hoy tenemos a alguien que trabaja en el registro mercantil, y no solo que trabaja, ahora nos dirá un poco de lo que se encarga, pero que además tiene un cargo importante. Está en todo. Importante. Javier, te queremos preguntar, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién es Javier? Y bueno, eres un trabajador del registro mercantil. ¿Cuáles son tus funciones dentro del registro mercantil? Bueno, yo me llamo, ante todos, buenas tardes a todos los que nos ven y nos van a escuchar en este podcast, que amablemente he sido invitado por Álvaro, que ha sido una de las personas que ha estado en la práctica extracurricular que hace el registro mercantil, ha sido seleccionado para hacerla este año, y el que me ha invitado a esta tertulia en la que vamos a estar. Yo soy Javier Navarro, soy empleado del registro mercantil. Soy el coordinador del Registro Mercantil de Valencia. Un coordinador viene a ser una persona pues que tiene que coordinar el número de trabajadores que hay en el registro, que asciende a 75, 76, creo que en estos momentos, y también coordinar en cierto modo a los registradores. En Valencia, el Registro Mercantil de Valencia es un registro con división personal, que se llama, es decir, el registro es único y dentro del registro hay 7 registradores, y evidentemente son 7 juristas que tienen una interpretación del derecho que no tiene por qué ser lineal y convergente en muchos momentos, con lo cual el criterio del registro, que en teoría la idea es que sea único para que dos documentos que estén hechos por el mismo notario y por la misma sociedad pues no tengan una calificación de un registrador diferente al otro, pues es una de las cosas que me toca coordinar aparte de las diferentes funciones que hay en el registro. En otro orden de cosas, yo fui estudiante de la Facultad de Derecho cuando estaba en Blasco Ibáñez. Mi generación, yo empecé en el 82 y bueno, las cosas han cambiado mucho. Me empecé a trabajar en el registro mercantil en el año 89 y bueno, ya voy para 37 años en el registro, que no es poco. ¿Siempre has estado en el registro o has tocado otras ramas? No, siempre he estado en el registro mercantil trabajando. Antes de trabajar en el registro estuve trabajando en una oficina de recaudación de impuestos del ayuntamiento. Sí, pero un par de años, pero verdaderamente era para sacar algo de dinero cuando era estudiante. Y bueno, ya has dicho que has sido estudiante de Derecho. Lógicamente, yo creo que para trabajar en el registro es una buena carrera a la que estudiar.
Pero Es ¿tienes importante, alguna formación extra, algún máster? No sé, ahora, hoy en día... No, cómo he hecho estará. muchísimos cursos. Sí. O sea, ahora mismo no los tengo, pero sí. El propio Colegio de Registradores se preocupa bastante de que todos los empleados de los registros, no solo el registro mercantil, tenéis que tener en cuenta que el Colegio de Registradores tiene, o sea, y para los que alguna vez les interesa la oposición y ser registrador, cuando uno es registrador a su vez de la propiedad, es registrador mercantil y es registrador de bienes muebles. Es decir, la oposición te vale para esos 3 registros. Luego, según el orden de escalafón que tienes, puedes elegir un destino u otro, ¿no? Pero uno es registrador mercantil, registrador de la propiedad y registrador de bienes muebles, porque la oposición, ya os digo, es la misma. Mi vida laboral empezó en el registro mercantil y yo empecé pues como antes empezaban, que te decían, no, yo es que soy el director del banco, pero empecé de botones. Pues yo un poco lo mismo, ¿no? O sea, a ti te motivó un poco eso, ¿no? ¿Te gustaba el Sí, no, a mí registro me ha y gustado empezaste siempre, me ha ahí? gustado estudiar. Yo además he estudiado muchísimo más después de acabar la carrera que cuando la carrera, ¿no? Yo creo que potencialmente incluso podría me atrevido a hacer la carrera, pero no, en aquella época estaban otras cosas. Y bueno, básicamente porque jugaba al fútbol de forma aficionada y esas cosas, para estudiar una oposición uno Claro. tiene que ponerse y estar sus horas y tiene que ser una disciplina espartana para poder conseguirlo. Y aún así hay gente que tarda muchos años, pero Sí, hablaremos ahora un poquito más adelante si quieres. Sí, no, pero Las quería cosas comentar bien. eso porque muchos dicen que acaba la carrera y parece que te vamos a trabajar, pero la formación continúa constantemente. no, además el derecho, vamos a ver, hay leyes, no sé, yo qué podría decir, tenemos una ley concursal que es la que sustituyó a lo que era antes la ley de suspensiones de pagos, pues que ha cambiado, no sé, 10, 12, 14 veces. O sea, es algo de que se sabía la ley cuando se promulgó en el Claro, hoy en 2003, día- que entró en vigor en el 2004, con la de ahora, pues no se parece casi Claro. en nada o muy poquitas cosas. Es decir, el derecho es algo que va evolucionando, va cambiando mucho, y es como la medicina. Pues un médico que en un momento dado aprende la carrera y tal, como no esté ahí en primera línea estudiando y viendo las novedades y más, pues se queda. Sí, no, eso es lo que también nos hace evolucionar, porque si no Sí, estaríamos siempre... Sí, por eso te digo, yo personalmente, yo he estudiado muchísimo más, después de acabar la carrera que mi etapa de estudiante. Sí, Pues... esto nos ha pasado de dar cosas en derecho civil y que al año siguiente se vaya todo por garete. No, Sobre todo- es así. Bueno, El BOE es el que manda, o sea que... Sí. Si te parece, pasamos un poco a hablar un poquito más en concreto del registro. Te paso la pelotita. Sí. Y Para- nada, pregúntale tú. Claro, pues que queríamos hablar un poco de registro mercantil que, bueno, yo antes lo conocía, pero muy de pasada, ¿no? Y claro, no sé, porque yo también tenía esa duda cuando entré, si se trata de una entidad pública o entidad privada, porque podemos pensar, pues entonces será una oficina pública, porque al final los registradores se saca con una posición, ¿no? Pero no sé, no lo tengo muy claro. ¿Cómo sería? Fijaros, bueno, vamos a ver, yo me voy a hablar del registro mercantil, pero bueno, va todo muy conectado a lo que es los registros, ¿no? Los registros de bienes muebles hasta hace 10, 12, 2003 por ahí, que salió la nueva ley que ya se independizaban los registros de bienes muebles. Pues el registro de bienes muebles estaba con el registro mercantil. Los registros mercantiles en un principio estaban en los registros de la propiedad y se fueron escindiendo y se fueron creando conforme la dinámica de la evolución mercantil de las propias sociedades y el crecimiento, pues iba pidiendo pues un tratamiento específico, con lo cual se fueron creando los registros mercantiles, y después de los registros mercantiles se extendieron los registros de bienes muebles. Entonces, esto es una figura decimonónica, es decir, del siglo XIX, la creación de los registros, y es algo muy singular porque es una oficina pública con gestión privada. Es curioso. Es decir, el registrador mercantil es un funcionario público,
porque depende de la Dirección General de los Registros del Notariado, que a su vez es una Dirección General del Ministerio de Justicia. Depende directamente del director general en la rama administrativa y del Ministerio de Justicia. Y además es un empresario en el cual tiene sus empleados del registro. Los empleados del registro no somos funcionarios públicos, no hacemos una oposición, somos trabajadores por cuenta ajena, pues que nos seleccionan, nos contratan y luego pues tienen la posibilidad de promocionar dentro de los exámenes que hay internos. Pues empiezas como un contratado, un administrativo, luego como un auxiliar y bueno, puede llegar a un oficial, y en mi caso pues un oficial, por así decirlo, que está un poco por encima de los demás oficiales, en el sentido de que yo tengo que coordinar a un grupo grande de personas. Y tengo que estar al tanto, pues probablemente mi exigencia es mayor que la de otros compañeros, porque tengo que un amplio abanico de funciones de registro que tengo que estar al día para solventar el día a día, que en un momento dado pues el registrador puede estar ausente o puede estar ocupado, y yo tengo que ayudar a solucionar esas cosas en la medida que tengo capacidad. Cuando tengo alguna duda, pues tengo que ir al registrador. Incluso en mi registro, que hay 7 registradores, cuando tenemos alguna duda, pues en mi faceta de coordinación, y lo que es el registro mercantil de Valencia, que es el tercer registro más grande de España, pues los registradores se reúnen. En este caso nos reunimos todos los miércoles, se reúnen conmigo y tratamos todos los temas, no solo los ordinarios de la oficina y lo que necesita la oficina y demás, sino básicamente lo importante es lo que son los criterios de calificación, para que haya una unificación del criterio de todos los registradores, que vaya en una línea convergente, para que dar un mejor servicio a los ciudadanos. Tener en cuenta que el registro no tiene competencia. Es decir, los registros, ni el de propiedad, ni el de bienes muebles, ni el registro mercantil tiene ninguna competencia. O sea, bien tienen que pasar por nosotros, es una realidad. De la misma forma, nosotros somos conscientes, todos los que trabajamos allí, que nosotros el trabajo que tenemos que hacer ya no tiene que ser no bueno, tiene que ser excelso. Es evidente que tenemos errores, podemos tener en un momento dado faltas de comunicación, o a veces pueden sentirnos un poco lejos, cosa que yo personalmente, hablando de mi registro y lo que es, creo que tenemos un trato bastante... Todo lo que viene al registro no tiene cita, se le atiende, claro. Podemos tardar un poquito más, un poquito menos, pero a todo el mundo se le atiende. Todos los que vienen, todos los que hacen sus consultas en la página web son respondidas. Entonces, creemos que damos un buen servicio, porque, entre otras cosas, si no lo diésemos, pues no estaríamos. Sí, claro. Entonces, vosotros os dedicáis básicamente a todo lo que es la provincia de Valencia, ¿no? O sea, el registro mercantil, que solo puede haber uno en Valencia, estén en toda la provincia de Valencia. Cualquier sociedad que quiera inscribir documentos, que quiera, porque eso hablaremos de ahora de las sociedades que pueden ir a registros, y también es obligatorio y todo ello, ¿no? Pero es a todas las que tienen que escribir cualquier documento, tienen que ir a vosotros. Así es. Lo que se llama en el derecho la jurisdicción territorial, es decir, el territorio que abarca las competencias de un registro. En el caso de los registros mercantiles, son todos provinciales, excepto en las ínsulas, es decir, en Menorca, Mallorca, Ibiza y las 7 islas del archipiélago canario, que comparten los registros mercantiles. En las islas pequeñas, por ejemplo, el registro de la propiedad convive con el registro mercantil, excepto en Mallorca y Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Y la Gran Canaria, que tienen la provincia y tienen su propio registro mercantil propio por el volumen, pero en las demás pues está el registro de la propiedad junto al registro mercantil. Esa es la circunscripción territorial, es decir, todas las empresas, más que las empresas, todos los empresarios que quieren inscribirse o deben inscribirse, porque es diferente, tienen que hacerlo en el registro mercantil. La gente no sabe,
o mucha gente no sabe, evidentemente, que todas las sociedades, todas las personas jurídicas que tienen la obligación de inscribirse en el registro, como está previsto en el artículo 81 del Reglamento del Registro Mercantil, se tienen que inscribir en el registro para adquirir la personalidad jurídica. Claro. ¿Sí? Obligatorio, inscripción. Sin embargo, el registro mercantil, que es un registro en el que se inscriben los empresarios son personas jurídicas y personas físicas. Empresarios son los dos. Las personas jurídicas, ya os digo, es una obligación, pero con las personas físicas no existe tal obligación. Existe la potestad del empresario individual, o sea, la figura reglamentaria, la nomenclatura, la forma de expresar el reglamento habla a los empresarios individuales, que es lo que la gente comúnmente conoce como autónomos. Entonces, la persona física que quiera abrir una empresa, pues puede ir a la agencia tributaria, darse de alta, tener un Código Nacional de Actividad Económica, el CENAE famoso, se le da de alta y él ya puede ejercer el comercio, sin la obligación de inscribirse. Claro. Pero tiene la posibilidad de inscribirse en el registro mercantil. Entonces, ¿esto qué consecuencias tiene? Porque al final el hecho de inscribirse también es para dar publicidad, ¿no? O sea, porque al final... Claro, es decir, ¿cuáles serían un poco las consecuencias de que no se inscriba una sociedad y no se inscriba lo que tú dices, un empresario, pues el empresario física? Yo a veces siempre, ¿cómo lo he podido explicar? Es un caso un poco muy chocante, pero en esta época, yo me acordaba en la época de los 2000, de los años atrás, vosotros erais bastante jóvenes, esta época que tuvimos del 2008 al 2013, con tantos desahucios y con tantas penas de muchísimos trabajadores, de muchísimos emprendedores, de que pues te perdían la vivienda, que uno la diferencia que es importante que hay que tener es que cuando un empresario individual, un autónomo, pues en deuda, responde con todos sus bienes. Aunque ahora está pues las ayudas, eso de la ley de segunda oportunidad y demás, ¿no? Y esas posibilidades que antes incluso no existían. Pero uno, todos sus bienes puede responder de ellos, de todas las deudas. Hay una figura que está en el Código de Comercio que mucha gente no sabe que existe, que se podría haber utilizado, porque además es algo que nunca se pide información. Es decir, la gente cuando quiere pedir información no viene al registro a decir, oiga, quiero saber una nota informativa del empresario individual cómo está inscrito. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú hubieses sido un empresario individual y le hubieses dicho, por ejemplo, a tu mujer que estabas casado en gananciales, que hubiese dictado, esto es un poco de picaresca, pero en fin, son armas que te da la legislación, que lo hubieses impedido o te hubieses opuesto a que tu cónyuge, mujer o hombre, hubiese practicado el comercio, eso lo podías haber inscrito en el registro. Claro. ¿Y eso qué hubiese significado? Que si tú tienes una propiedad y la mitad es de la mujer porque era un bien ganancial y tú, el cónyuge, hubiese impedido a ejercer el comercio, no podrían haberle embargado la parte de propiedad que le corresponde al cónyuge que está casado en gananciales, que se ha opuesto a que su cónyuge sea comerciante. Y eso está en el Código de Comercio. Claro. Con lo cual, si alguien hubiese podido utilizar esa herramienta en esas circunstancias, pues su vivienda podría haberse salvado, porque es muy difícil que una vivienda vaya a una subasta sabiendo que no se va a poder ocupar ni transmitir, porque la mitad de la vivienda nunca se va a poder vender. Claro. Entonces, aparte de eso, el derecho, la posibilidad de tener una inscripción en el registro, pues primero te da publicidad, te da garantías y tú puedes nombrar ahí a los apoderados, igual que a lo que eran antes o el factor mercantil que tenemos en el Código de Comercio y demás. Es decir,
te da una publicidad, te da unas garantías y te da una seguridad jurídica. Los registros, todos los registros, el registro mercantil, el registro de la propiedad y el registro de bienes muebles, nosotros lo que hacemos, nuestra función primordial es la de ofrecer seguridad jurídica preventiva. Si los registros no estuviesen, los juzgados, si ya están saturados, Claro. estarían saturados, no, lo siguiente, o sea... Sí, porque son datos que como que se claro, publican, porque el que se quiere... da publicidad nosotros, claro. nosotros lo que damos es publicidad. Claro. Y el que quiere contratar bajo la seguridad que le da el ordenamiento jurídico, el Estado, que es los registros, pues el que contrata con el que está inscrito. Es decir, yo voy a comprarme un piso y voy a mirar en el registro de la propiedad quién es el propietario para que no me venda otro. Claro. Si yo voy a contratar con una sociedad, quiero saber quién es su administrador, porque tengo que contratar con él, no con uno que no esté inscrito. Entonces, ¿eso qué hace? Pues evita que hayan operaciones mercantiles que vayan a un juzgado porque haya habido una estafa o haya habido algún elemento de que algún interesado se pueda sentir perjudicado. Y es muy importante que sepa la gente que el registro es público y que tiene acceso a solicitar cualquier información en el registro. Para eso estamos. En nuestro leitmotiv es dar... Pero no existe ninguna limitación. Yo puedo ir al registro de cualquier tipo de documento de cualquier empresa. Vamos a ver. En el registro de la propiedad está algo más limitada. Es decir, hay que, en el registro de la propiedad y en el registro de bienes muebles, es decir, hay que demostrar un interés, lo que se llama un interés legítimo. Es decir, Sí. oye, yo quiero esto, pero tengo... Y entonces el registrador te puede decir, a ver, ¿usted qué interés tiene? Porque quiere comprarlo, porque quiere saber si tiene alguna carga. Bueno, pues te puede solicitar que tú le demuestres su interés legítimo. En el registro mercantil no es así. En el registro mercantil el interés legítimo se presupone. ¿Por qué? Porque el tráfico mercantil se vería muy frenado si Claro. tú tuvieses que cada vez pues decir porque quiero esto, porque quiero esta certificación, porque quiero esta nota, porque quiero hacer esto. Entonces, en el registro mercantil, hoy por hoy, la única limitación que hay a las solicitudes de información registral es lo que se llama la titularidad real. Y la titularidad real es que se quiere saber, el legislador desde el año 2010 y por anteriores directivas de la Unión Europea quiere, y por el tema de aquellas épocas que salió lo del ISIS y después de los atentados de Nueva York y demás, salió la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esa ley lo que quiso es que se levantase el velo. Levantar el velo es, sobre todo cuando hay sociedades intermedias, estas ingenierías mercantiles que te hacen que hay una sociedad y debajo de esa sociedad hay otra sociedad y debajo hay otra sociedad, para intentar opacar quiénes son los verdaderos, las personas que verdaderamente deciden en las sociedades lo que hacer, porque hoy por hoy la titularidad real se divide en lo que tienes que manifestar de tu porcentaje de participación en la sociedad y tu porcentaje de derecho de voto, que yo incluso creo que es mucho más importante el porcentaje de derecho de voto que el porcentaje de participación, algo que estaba opacado hasta 2 años, hasta hace 2 años por los modelos normalizados. Entonces, cuando digo modelos normalizados, es un documento que se tiene que presentar en el registro mercantil. Entonces, el legislador europeo, porque esto está del Tribunal de la Unión Europea, al final, sí que ha opacado, es decir, sí que ha restringido la publicidad de la titularidad real, es decir, saber verdaderamente quiénes son los socios, los que tienen una participación porcentual o los que tienen los derechos de voto de esas sociedades. Ahí sí que se restringe mucho la publicidad. Es decir, a las administraciones generales del Estado, por supuesto, es decir, a la Policía, al Ministerio del Interior, a la Agencia Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social, a los jueces que lo soliciten,
y a las propias sociedades que ellas soliciten porque puedan certificar o porque tengan que acreditar quién es el titular real. Es verdad que una persona normal que va a pasar por la calle, igual que puede pedir una nota simple de una sociedad, quién es el administrador, y se la damos sin preguntarle nada, si nos pide quién es el titular real, pues hay una restricción, pero marcada por la ley, ya no solo por la ley, sino por los tribunales internacionales. Bueno, sí que es verdad que lo que tú dices, que si no se entorpecería mucho el tráfico y sería muy contraproducente para el sistema. Bueno, hemos hablado ya un poquito del registro. Si quieres vamos a hablar un poco más de la figura del registrador, porque sí que es verdad que aunque tú no eres registrador como tal, es una figura con la que tienes contacto diario con la que, lo que tú dices, reuniones semanales. Claro, es un poco la cadena de transmisión. Exacto, el nexo, ¿no? Te queremos preguntar un poco la figura del registrador. ¿Cómo puedes llegar un poco, si sabes, cómo puedes llegar un poco a ser la figura del registrador, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, es una de las posibles salidas para todos nuestros oyentes, etcétera, de derecho. Entonces, bueno, ¿cómo puedes llegar a ser registrador? ¿Es un proceso de oposición? ¿Cuánto dura más o menos? Un poco... Bueno, la casuística es muy amplia. Me refiero en lo que es el tiempo. Para poder examinarte de unas oposiciones a registrador, ya te digo, cuando digo registrador, es registrador de la propiedad mercantil y de bienes muebles. Pues en principio tienes que tener o bien la licenciatura de Derecho o bien el grado de Derecho ahora mismo que te faculta para poder firmar unas oposiciones. El que las apruebes, ahora mismo no sé cuánto estará la media, creo que las últimas veces que leí sobre el tema estaba entre 4 y 5 años. Yo tengo la suerte de tener una hermana que aprobó las oposiciones de registradora mercantil en 21 meses. Algo que es una pasada. Madre mía. Total, lo digo con orgullo por mi hermana, pero bien, probablemente sea de una de las grandes excepciones que hay, porque no llegó ni a los 2 años, se presentó en septiembre y en junio del segundo año ya había aprobado la oposición. Es algo bastante pues raro, ¿no? Y no es lo normal en la carrera. Generalmente pues se suele aprobar la segunda, tercera intento. Normalmente siempre el primer intento uno va un poco para ver qué pasa, ¿no? Claro. Sí, un poco como todas las oposiciones. Tengo que decir que el temario es una carrera que el que no esté dispuesto a sentarse y a estudiar, o sea, esto que ya le digo yo que se dedique a otra cosa. Es verdad que mucha gente que lo intenta, que estudia mucho y que no tiene la suerte de aprobar por las circunstancias que sean, pues solamente el pozo que le deja el estudio pues le da unos amplios conocimientos en lo que es, porque toca la oposición a registros, igual que las de los notarios o igual que de judicaturas o abogado de Estado, que son hoy por hoy las 4 grandes oposiciones en lo que es en cuanto a temas y a cuanto a estudios y a cuanto esfuerzo que tienen que hacer los estudiantes. Desde luego si no las apruebas te queda un pozo de conocimientos impresionante, claro, que te habilita para poder tener acceso a otra actividad profesional. Pero ya os digo, el que le valga estudiar, o sea, que valga para estudiar, y eso los estudiantes sabemos si vales o no, porque si eres consecuente y eres contigo una persona cabal, te das cuenta si vas a... Yo enseguida me di cuenta de que meterme 8 horas o 9 horas todos los días a estudiar pues era muy difícil. Cosa que a posteriori me arrepiento, ¿no? Pero en fin, cada momento de la vida te toca. Pero verdaderamente el que sepa que se puede poner a estudiar 8 horas seguidas en casa, 8 o las que hagan falta, durante 6 días a la semana, durante 36 meses, 48, lo que te toca. Es que da vértigo pensar eso. No, es que la verdad es... Sí, no, pero tener en cuenta, yo lo digo para los que pueden pasar, si al final no lo apruebas, tienes un pozo de conocimientos impresionante.
Sí, pero sí que es verdad que del pozo de conocimiento no se come. No. Sí, no, pero es verdad. Es decir, hay muchos compañeros que están en registros de la propiedad, registro mercantil de bienes muebles, que han intentado estudiar, que por circunstancias no lo aprobaron y luego pues los propios registradores, que han sido sus preparadores y demás, pues los han podido contratar. Y verdaderamente la ventaja que tiene un alumno o un trabajador que va a hacer la carrera, o sea, va a trabajar profesionalmente, por ejemplo, en un registro, pues no hay color en los conocimientos que tiene una persona que ha hecho una oposición a los que no. Y si va a trabajar en un despacho o va a hacer otras oposiciones algo menos complicadas que las que son de registros o notarías o demás, pues le va a valer sin lugar a dudas. O sea, no hay que dejarse arrastrar por el fracaso de la primera o la segunda vez. Hay que intentar hacerlo y sobre todo los que tengan la posibilidad y que sepan que pueden estudiar y se pueden quedar quietos sin salir de casa durante el tiempo que os digo y tengan retentiva y tengan memoria, que también es muy importante, pues adelante. Sí, y luego ya os digo, el registro mercantil que tiene bueno respecto, o sea, ser registrador, no registrador mercantil, sino ser registrador. Hombre, pues el aliciente que tiene es que tienes tu jurisdicción obligatoria, que tienen todos que pasar por el registro, que no tienes competencia, pero que tienes que ser muy bueno y que tienes que ser responsable con tu trabajo para efectivamente que este privilegio que podemos hablar, que pueden tener los registros, por ejemplo, frente a lo que es una notaría, ¿no? Un notario, en definitiva, también tiene que tener parte comercial, porque sabe que si no hace bien las escrituras se van a la notaría de al lado. Esto en los registros no pasa, ¿no? Es más agradable en ese aspecto para el registrador, ¿no? Sí, como que no tienes competencia. Si te parece, te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un registrador, en este caso mercantil, y un notario? Porque sí que es verdad que también la figura del notario es como la más extendida, pero bueno, también existe... No, pero el notario es que cuando éramos jóvenes, pero poquito antes de acabar la carrera, del registrador de la propiedad sabía muy poco, incluso siendo estudiante de Derecho. O sea, que era un registro, a qué se dedicaba, qué hacía, cuál era la función del registro. El registro mercantil tiene multitud de funciones, hoy por hoy multitud, y vamos acaparando en el sentido de ofrecer a la sociedad unos servicios, ¿no? Nosotros nos encargamos de todas las sociedades, de las inscripciones de las sociedades, de los depósitos de las cuentas anuales, de la legalización de los libros, de los nombramientos de expertos y auditores, de la jurisdicción voluntaria, es decir, cuando unas sociedades pues necesitan que alguien intervenga en la sociedad para determinados actos, nombrar juntas generales, nombrar liquidadores. Hemos hecho hasta encomiendas de nacionalidad ayudando al Ministerio de Justicia. Tenemos una encomienda con la Consellería de Economía para lo que son las sociedades valencianas entidades valencianas socialmente responsables. Hemos tenido un convenio con la Consellería de Economía en cuanto al registro de cooperativas. Damos toda la publicidad de todas las sociedades. O sea, lo que hace el registro es muchísimas cosas y siempre queremos intervenir en lo que es los registros de la propiedad. Hoy por hoy los registros de la propiedad es que dan atención a las declaraciones de la renta, es decir, aquellos registros de la propiedad que tienen lo que se llama oficina liquidadora, pueden ir las personas como si van a la agencia tributaria y les ayudan a hacer la renta. Entonces, todos esos servicios que el Colegio de Registradores ha fomentado para estar con el ciudadano, con los usuarios del registro, es importante, porque nosotros también estamos en el registro para algo. Y nos ofrecemos siempre a la sociedad. Los notarios tienen otra función, aparte que evidentemente todas las que conocemos, la de dar fe,
pues son garantes también de que los documentos sean los correctos, que se hagan como se tienen que hacer. Pues ellos autorizan las escrituras, las actas notariales de juntas, las de presencia, actas de manifestaciones, pues tienen pero ya os digo, la diferencia, que puede ser grande o pequeña, depende de cómo se mire, es que el notario pues tiene que buscarse un poco la vida, para que, lo digo así en este aspecto, no en absoluto peyorativo, pero le tiene que tener su gente, y sin embargo pues el registrador mercantil en eso pues tiene la ventaja de que el que tiene que venir pues tiene que venir al registro. Claro, pero por eso mismo es un acicate para los propios registradores y para los propios empleados del registro, que tenemos que hacerlo tan excelsamente bien, para que no se resienta el servicio. Una responsabilidad, no hay competencia, pero hay responsabilidad. Tener en cuenta, la gente tiene que conocer que una forma de establecimiento de la figura de los registros, que viene del año 19, del siglo XIX, y que estamos en el siglo XXI, ya avanzaditos, y que no se ha modificado, y que no se ha derogado, ni que ha cambiado, es porque funciona. Si no, no. Tenéis que tener en cuenta que los notarios también es lo mismo en lo que voy a decir, pero el registro de la propiedad. Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, no cuestan ni un céntimo, no consumen ni un céntimo de los presupuestos generales del Estado. Es decir, son autosuficientes. Se pagan por el quien consume esos servicios. Es decir, el que los utiliza paga unos honorarios, paga unos aranceles que están establecidos, y el registrador pues tiene que hacerse cargo de la oficina, de los gastos, de los seguros sociales, de la luz, del local. Entonces, no molestan para los presupuestos generales del Estado. No es que tengas que tener una partida como sanidad, como educación, como carreteras. Entonces, eso es importante, porque al Estado le libera de una responsabilidad que tienen los propios registradores, de la misma forma que también tienen los notarios. Claro, pero son como un poco empresarios, ¿no? Claro, lo que está comentando es que es curioso, porque yo no lo conocía. Sí, que es un híbrido, es una figura. Exacto, es un híbrido. Es curioso, pero lo que quiero decir es que es funcionario público, y a su vez también es empresario. Claro. Y al final lo que tiene que salir, porque nosotros tenemos una forma de trabajar algo como cooperativista, ¿no? Parecido, con unas raíces de que el propio trabajador, el propio empleado del registro se siente partícipe de la empresa. Entonces eso es muy importante. Yo no soy un funcionario, pero me tengo que quedar a trabajar y tengo que hacer más horas, pues las tengo que hacer. De la misma forma que en un momento dado pues hay menos trabajo, pues tengo la libertad también, evidentemente por parte del registrador, con su permiso, de poder hacer menos jornada. Claro. Entonces, somos responsables, nosotros somos parte de la empresa. Más libertad dentro de que tenéis un poder, o sea, tenéis bastante responsabilidad. Claro. Al final sois No, nosotros somos parte de la empresa. Somos algo de partícipe de la empresa. Y te hago una última ya de los registradores y pasamos al siguiente melón, que también es un poco por lo que te hemos llamado aquí, que es las prácticas, pero bueno, Álvaro, que está ahí haciéndolas, se encarga de preguntarte. ¿Existe algún tipo de incompatibilidad con la figura de registro mercantil? Es decir, ¿puede ser todo el mundo registrador mercantil? ¿Quién puede ser y quién no puede ser? Y si existe algún tipo de incompatibilidad, como puede tener, no sé, a lo mejor un juez o... Bueno, las incompatibilidades están en el reglamento hipotecario. Bueno, pues como sí que hay incompatibilidades ahora mismo el artículo exacto no lo desconozco, pero sí que tienes incompatibilidades, pues como te pueden tener otras funciones, pero no son incompatibilidades de estas no son especiales, no son cualquier funcionario. Sí, exacto, básicamente como los funcionarios, como los altos funcionarios, ¿no?
Y respecto de ser, ya os digo, o sea, mientras tengas un certificado, que no seas un delincuente, certificado penal, cosas básicas. pues lo básico de las incompatibilidades que puede tener un funcionario. Claro. Y luego es verdad que para ser registrador, pues tienes que tener el grado de derecho. Eso Tengo que decir unas cosas, porque el Colegio de Registradores Nacional, los alumnos que quieren hacer prácticas, incluso les da becas y préstamos. Bueno, yo ahora mismo no sé exactamente las características, pero sí que hay facilidades para el que no tiene. Es verdad que todas estas carreras de la judicatura, de los abogados de Estado, de los registradores, de los notarios, como si fuesen, se tienen que heredar, ¿no? O sea, yo soy registrador porque mi padre fue registrador, yo soy notario porque mi abuelo fue notario, el otro fue notario. Que eso sigue en cierta medida sucediendo. Pero es cierto que cada vez más tienen mucho más posibilidades de poder hacer la oposición, gente que bien que desconocía las carreras o que incluso desconocía ese tipo de oposiciones de la figura del registrador, o la del notario menos, porque hoy por hoy cualquier persona con muy poca base incluso te sabe lo que es decir que es el notario. El notario del pueblo, todo el mundo le coneix, ¿no? Pero al registrador menos, ¿no? El registrador, como no le digan al registrador la propiedad, ni lo asocia, ni mercantil, ni registrador de bienes muebles, ¿no? Entonces, los propios estudiantes de derecho. Por eso mismo, yo soy el primero que las funciones claras de un registrador de propiedad las desconocía prácticamente sin haber acabado la carrera. Entonces, todo el mundo hoy por hoy tiene acceso. Las personas que tienen menos medios económicos pueden solicitar ayudas al Colegio de Registradores. En Valencia se pueden dirigir al decanato del Colegio de Registradores Territorial de la Comunidad Valenciana, tener información y demás. Entonces, sí, que pregunta a la gente que está abierto para cualquiera que necesite información. Sí, vamos a ver, las personas que son válidas, hay que darles ayuda. Las que no tienen recursos económicos hay que ayudarles, entonces hay que becarlas y hay que darles la posibilidad que en otros momentos no han tenido nunca. Hoy tienen mucha más información y además tienen más posibilidades de llegar. Incluso los estudiantes también tienen una forma de comenzar ya, o sea, son prácticas extracurriculares, ¿no? En las que pueden trabajar con vosotros. Nosotros sí. Nosotros, fijaros, nosotros tenemos un convenio con ADEIT, que este año ha hecho ya pues 26 años, que es mucho, y desde aquí se ha recién jubilado, pero ha sido director de prácticas durante todo este tiempo y se jubiló recientemente en febrero, creo, de este año, que es Miguel Ángel Barberá, que desde aquí, si lo escucha o le llega, pues le doy un gran abrazo. Nos hemos volcado tanto de la institución del registro mercantil como el ADEIT y como la Universidad de Valencia y las facultades de Derecho y Economía, con esta práctica extracurricular que hacemos en el registro mercantil de Valencia todos los años, que viene determinada por la coyuntura de los plazos de la presentación de las cuentas anuales, en las que se ofertan unas 45 plazas a alumnos para hacer la práctica, que sirven porque ellos aprenden bastante de lo que es el derecho societario y el registro pues se descongestiona del volumen de cuentas que nos presentan en esos últimos días de julio. Nosotros somos muy latinos y lo dejamos todo para el último día. Pues bueno, pues las cuentas anuales también, todo el mundo las presenta prácticamente en 2 o 3 días, presentan la mayoría de cuentas que tienen que presentar en el año las sociedades. Que por cierto, desde aquí invitamos a todos los estudiantes a que por lo menos intenten optar a una de esas becas, porque sí que es verdad, perdón, Javier. Bueno, lo nuestro no. Una cosa son las becas y otra la práctica. Vale, lo de las de las plazas, sí, mejor dicho. No, lo de las plazas yo mira, es que en el registro, claro, yo cuando era estudiante, era diferente. Muchísimas cosas, que puedo entrar a decir alguna cosilla que me estaba acordando hoy cuando venía aquí, ¿no?
En mi época de estudiante no teníamos... yo en mi época de estudiante fue prácticamente cuando acababa el segundo quinquenio de los 80, a finales de los 80, y la universidad no se parecía en nada a esto, o sea, Sí, nada. Y teníamos... Peor. Depende. Bueno, sus cosas buenas y sus... Diferente. ¿no? Ciertas, sí, Diferente. sí. Ofrece más Sí. oportunidades, ¿no? No, aquí ahora muchas más. O sea, lo que es el contacto con la empresa era nulo en aquella época. Esto de las prácticas, vamos, ahora tenéis la suerte bueno, tenéis los Erasmus estos, y que podéis, pues, con otra cultura, con otra sociedad, con otro idioma, importantísimo. Esto era nulo en aquella época. Y eso, pues ya te digo, es puedo decirlo, cojonudo, ¿no? Sí. En el sentido de que tienes una actividad que antes era imposible, Claro. y tener un contacto con la empresa antes de empezar a salir, ese primer contacto es importante. Nosotros teníamos otras cosas en la facultad, a veces teníamos cosas más chulas, cosas que recuerdas así, tal, de jovencito, que no tiene nada que ver, pero desde luego en lo académico, hoy estáis bastante mejor que Luego, nosotros. si quieres, nos cuentas alguno. Sí. Bueno, luego os contaré alguna cosilla. Pero ya os digo, en este aspecto los alumnos tienen toda la confianza, por supuesto, del registro. Nosotros hacemos una gestión logística que es muy, muy costosa, que cuesta hacerla, quiero decir, no de costo, sino de recursos humanos cuesta, de entrega. El ADI también, con nosotros, ya os digo, la relación que hemos tenido muchísimos años con la dirección del ADI, con la dirección de las prácticas, y también con la de la facultad, pero especialmente con la dirección de las prácticas, con Miguel Ángel Barberá y su grupo de gente que ha estado ahí con los alumnos, es verdaderamente, si supieseis la gente lo que se preocupa porque los alumnos de todas las facultades, por lo menos de la Universidad Literaria, tengáis acceso a las prácticas, es de verdad, Y hablando, es de orgullo. hablando de organizar, tenemos la visión del organizador, Sí. pero oye, cuenta tú las prácticas cómo están siendo, bueno, cómo han sido, porque Claro, ya sí, se ya han lo hemos acabado, acabado, ya. cómo han sido ahí las prácticas y qué es lo que hacen los alumnos ahí un poco, ¿no? A ver, bueno, yo me dijo un poco... Ahora me vas a rajar aquí. A sacar todo lo malo, ¿no? No, a ver, pues yo voy a contar un poco mi experiencia, ¿no? Porque yo, eso era verano, cuarto de carrera, y se me ofrecieron, ya el año pasado me enviaban correos de la universidad, me ofrecían esta posibilidad, que era las prácticas en el registro mercantil. Sinceramente no lo conocía mucho, ya, pero sí que hablé con varias personas que me recomendaron, porque la verdad es que era interesante, y bueno, durante verano pues trabajaba por las tardes, pues la verdad es que era una posibilidad. Si querías empezar a formarte y agrupar el currículum también era interesante, y dije pues allá que voy. Y nada, pues en junio pues empieza lo que es el proceso. En principio la idea es que son 90 plazas, 90 alumnos, los que tengan mejor expediente, pues alumnos de Derecho, alumnos de ADE, de Economía, es decir, Facultad de Derecho, Facultad de Economía pueden participar, y luego de esos 45 de poder hacer una semana de formación, pues trabajar en el registro, ¿no? Y la verdad que muy contento con las prácticas. Es un mes y medio. ¿Has visto? No te has rajado, Sí, te ha dicho que está contento. A ver, es verdad que la semana de formación sí que fue más costosa, porque era mucha información. No, lo tengo que decir, con la semana sí. esa, yo Es un el horror. primer día ya os lo dije, Ya. esto es un coñazo. Sí, porque, sí. Pero después Porque es hay- enriquecedor. Claro. hay que, es la palabra que yo utilizo muchas veces, hay que embutir una cantidad ingente de información que se tiene que procesar, Pero es que es necesario, pero si sí, no, no puedes. tenéis que tener en cuenta, o yo lo comentábamos antes de entrar, ¿no? que yo, que básicamente tengo la mayor responsabilidad en la evaluación de los alumnos, y en tener que seleccionar cuando hay más de 45, pues si hay 45 plazas, porque hay 45 ordenadores y no podemos utilizar más ordenadores porque no hay más puestos, pues se tienen que quedar fuera gente. Entonces tienes que estar, tienes que decir cosas, tienes que, sobre todo teóricas, porque las prácticas es difícil transportarla a las aulas de
de aquí del aulario de la Facultad de Derecho, que es donde hacemos las prácticas teóricas, la parte teórica de la práctica. Entonces, claro, tienes que dar mucha información, tienes que estar allí y por lo menos tienes que hablar, porque si tienes que evaluar en 5 días a gente que se calla, no dice nada y que asiste, pues te tienes que hacer algo más, ¿no? Claro, hay que ponerse y bueno, es difícil, habré cometido injusticias, por supuesto, pero hay que darle medios al que te evalúa para que pues te pueda ganar el sitio dentro de mi subjetividad, evidentemente. Vale, pero bueno, ya por comentar, la verdad es que esto lo ofrezco para cualquier, o sea, me parece una oportunidad para cualquier estudiante. Sí, yo la recomiendo. En los últimos cursos de la carrera, pues tercero, además, cuarto, quinto. Sí, tercero, cuarto es. Porque antes ya esto lo vimos con el ADEIT y con la universidad, con Ana Lois también y con Paz, que son las encargadas en estos momentos de las prácticas de economía y de derecho. Ya lo vimos en su día pues cada alumno de primero y de segundo pues iba a estar un poco justito, entonces claro. Lo admitíamos en primero, era antes de entrar lo de plan Bolonia, pues era de los que habían hecho más del 50% de los créditos, que habían probado X asignaturas cuando era licenciatura. Ya os digo, a mí no me gusta dar publicidad, ¿eh? A mí lo que siempre digo a la gente es, oye, habla con alguien que haya estado. Claro, es que no hay información. O sea, yo si tengo que venderlas, bueno, sí, no tengo ningún interés especial, ¿no? Evidentemente. Pero me hubiese encantado poder hacerlas, haberlas hecho cuando era alumno. No tuve esa oportunidad, las tenéis vosotros, con estas nuevas posibilidades que existen también por que agradece a la Fundación ADI lo que hace con el tema de las prácticas de los alumnos. Y ya os digo, hay que preguntarle a qué ha ido. O sea, preguntarles y que, oye, ¿qué experiencia hay? Probablemente pues me van a decir casi todos, oye, subirnos la bolsa económica, tal. Bueno, es que eso también para comentar. Pagan. Pues, pagan también, obviamente no es un salario. Sí, bueno, de todas formas, estamos incluso mirando la posibilidad de que se puedan subir para el año que viene, que igual, a ver si José se apunta. Eso aplica con. No, yo no lo conocía, y lo que tú dices, a raíz de hablar con Álvaro, una persona que las ha hecho, yo el año que viene estoy pensando, si no tengo ningún problema, ningún inconveniente y tal, hacerlas, porque sí que es verdad que lo que tú dices, algo formativo que te aporta económicamente un poquito en verano, y que luego además estás todo el verano trabajando, verano que a lo mejor los estudiantes... Es que, además mientras estás trabajando no te estás gastando el dinero, fíjate. O sea, estás ganando, lo estás ganando. O sea, es un doble. Sí, lo que tú dices, que algo como los estudiantes que en verano no lo echamos en la playa, hacer algo así, la verdad que... Claro, es que tiene 3 meses de vacaciones. Sí, julio quiere vacaciones, luego agosto y septiembre ya... Claro, sí, bueno, que acabáis mitad de mayo, ¿no? Por ahí, ¿no? A final, ¿no? Principio de junio. Bueno, pues prácticamente... Depende. Bueno, prácticamente los alumnos que van aprobando las cosas, pues tienes junio y hasta la última semana de julio no vas a la práctica y bueno, luego son 6 semanas prácticamente, porque empezamos el 1 de agosto y acabamos la segunda semana de septiembre. Viene a ser siempre el mismo horario y los mismos días de práctica, y tampoco somos celosos en el cumplimiento. Me refiero que podemos llegar incluso a ser flexibles en algún momento para recuperar horas de la práctica y demás. Entonces, ya os digo, yo no voy a venderlas aquí. Me gustaría que los alumnos de las facultades de Derecho y Economía, de todos los grados que forman parte de estas facultades, pues que les hablen o que les pregunten a otros compañeros que las han hecho. Pues ya incluso, sabéis. Ya os digo, pero es que incluso están muy bien valoradas para gente que quiere, que aspira a trabajos de asesoría, de gestoría, de tener un despachito y demás. Y el haber estado en el registro mercantil es muy bien valorado por los profesionales de Hay que empezar ya a hacer prácticas, sería interesante, y conocer ya el terreno, sería la idea, la verdad. No, salir de las aulas, esa sería la idea, y en momento de, yo que sé, en verano,
no pasa nada por empezar a trabajar, ¿no? Pero bueno, así un poco yo desde la experiencia lo recomiendo, pero bueno, de todas formas, eso, si conocéis a alguien que las haya realizado, que son bastantes, 50 alumnos por año, estoy seguro que os recomendará. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente. No, o sea, bueno, que sepa la gente que tampoco van allí a divertirse. O sea, bueno, también nos lo pasamos bien, pero... me refiero que no son... Pero sí que es verdad que es el primer contacto algo serio claro. con el mundo laboral. Sí. Entonces... Pero sí, 100% recomendado. Y ahora... Ya una pregunta que yo creo que es más de actualidad y que no tiene que ver con las prácticas. Quería saber un poco cómo la inteligencia artificial, porque ahora vemos que está en todos los sectores, de ver cómo ha afectado al registro mercantil, si la habéis implementado, cómo os ha ayudado, porque ahora es una gran herramienta. O si os va a quitar el trabajo. Claro. Pues como que decía que estamos trabajando en ello, ¿no? Sí que yo, la verdad, intento aprender de todo de mi trabajo y tal, y estar al día. En lo que menos estoy en el tema de la informática. Estuviese aquí mi compañero Javier Moralejo, podría contestar muchísimo mejor que yo, que es el compañero que está encargado de la sección informática del registro mercantil. Sí que es verdad que, claro que avanza todo. Es decir, cuando entré, fijaros que tampoco está lejos, pero yo hacía las inscripciones aún con tinta y con pluma. No podía ser bolígrafo, ¿eh? O sea, no se tenía que hacer con tinta. ¿Con pluma? Sí, con pluma. Y las hacíamos en papel. O sea, yo era un escribano de esto y te preparaba allí el oficial que había y te decía lo que tenías que poner y tú copiabas. Pues bueno, después del papel, del tomo en soporte papel, encuadernado, pues pasaron a las hojas mecanizadas. Y después de las hojas mecanizadas ya hemos pasado a lo que es el folio electrónico. Es decir, ahora ya no existe un soporte papel, ahora todo está en la nube, ¿sabes? Está en copias de seguridad, está en búnkeres de estos antiterremotos y cosas de estas, desde tanto los registros de la propiedad y los registros mercantiles. Entonces, antes, si se quemaba un registro, pues imagínate reconstruirlo. Por ejemplo, los registros de la propiedad, en los que se incluían los registros mercantiles, pues en la guerra civil se quemaron los registros. Esto de que pues la propiedad era un poco para dificultar a quién eran los propietarios de los bienes, pues el registro se quemó o se incendió de forma accidental, ¿no? Entonces, hoy por hoy eso ya no existe, ya el soporte ya está todo informatizado, ya está la firma electrónica, ya. Aparte de lo que es la inteligencia artificial, me refiero, evidentemente que estamos en eso, también con el chat GPT, ¿no? Con el blockchain, pues se trabaja en ese tipo de cosas. Sí que se está intentando avanzar para que determine, y también para ayudar a la calificación. La calificación es de cosas sencillas, por ejemplo, las cuentas anuales, formas de comprobar, que tú sabes muy bien, Álvaro, lo que hemos hecho este verano, de pues quién es un administrador, tal, preparando para facilitar el trabajo. Los registros, yo creo que con la agencia tributaria, y si no antes, si no estamos ahí más, quizá nosotros, la agencia, porque tiene ese poder de administración de aparato necesario en la sociedad española, que está en la vanguardia de lo electrónico. Todas las comunicaciones con la agencia tributaria son obligatorias, que sean por vía telemática, con la firma electrónica. Nosotros tenemos ahí aún todavía que se admite el soporte papel, pero bueno, la verdad es raro ya, ¿eh? Sí, pero está permitido, pero evidentemente que el paso ya se ha dado. El Registro Mercantil de Valencia fue de los pioneros cuando se abrió la forma de la legalización de los libros telemáticos, que además coadyuvamos en la norma, en esa instrucción de la Dirección General, que luego se modificó con la Ley de Emprendedores, de la obligación de legalizar los libros de forma telemática, con la seguridad que da eso en lo que es la propia
legalización del libro que no pueda ser manipulado, con las cuentas anuales, la presentación telemática. Nosotros hoy por hoy el 98% de las cuentas anuales que se presentan en el Registro Mercantil de Valencia son por vía telemática con un programa informático. Manuales se presentan al 2%. Pero además ¿Se presentan todavía manuales? Sí, sí. Las he hecho yo también, hay que decir. Entonces, pero el Registro Mercantil de Valencia fue de los primeros que sobrepasó el 90-95, fuimos nosotros. Pero porque también nos metimos ahí cuando tenemos que hacer la campaña de legalización de libros y sobre todo con la de cuentas, pues vamos a los diferentes colectivos a explicar las novedades, en lo que se equivocan sobre todo en el año anterior para intentar ayudarles a que no cometan defectos. Vamos al colegio de abogados, al colegio de economistas, a los asesores fiscales, a los gestores administrativos, al colegio de titulados mercantiles. Es decir, hacemos una labor de que la gente, los profesionales, pues tengan la ayuda nuestra y tengan nuestra información de las cosas de las novedades y de lo que va pasando en el registro, para ayudarles a que cuando presentan los documentos en el registro, pues no sean calificados de forma desfavorable. Que todo sea más ágil, todo. Bueno, pues si te parece, para ir un poco ya cerrando, ya Sí. te queremos... ¿Qué? Algo más off-topic, Sí, ¿no? algo ya de- que para hemos ya- entrado, registro mercantil, etcétera. Vamos a hacer algo más, pues eso, soft. Te queríamos preguntar por alguna anécdota tuya de estudiante cuando estabas aquí en la Facultad de Derecho, como estudiante. Algunas sí se te ocurren en el registro mercantil, pero yo creo que algunas más se te ocurrirá como más que estudiante. laboralmente, y algunos de los que me escuche y haya tenido la oportunidad de hablar conmigo, sobre todo en el registro, claro, porque yo tengo así un poco de Jekyll y Mr. Hyde. Yo en el registro soy un tío muy serio, con lo cual hay pocas oportunidades para las bromas mientras trabajo. Cierto. Pero cuando voy de fiesta soy un crack, Dos Javieres, depende. También tengo... Por la tarde es uno, por la noche es otro. ¿Cómo te están vendiendo? También tengo, también tengo testigos. Bueno, sé mis dos caras las Cuando todavía estás trabajando hay que ser serio. Está bien, pero está bien eso. todavía las controlo bastante. O sea, sí, la gente que me conoce lo sabe. Pero yo cuando venía aquí y tal, digo, joder, hostia, no soy yo, que estaba en la Facultad de Derecho, y si alguno lo escucha de compañeros míos de la facultad, yo recuerdo las fiestas que había en la facultad. La facultad en mi época, estoy hablando de 86, 87, por ahí, 84. Y recuerdo que ya falleció, era amiga, conocida y muy buena gente, que era Carmen Albort, que estuvo de decana de la Facultad de Derecho. Luego fue ministra de Cultura con Felipe González. Allí nos permitían hacer fiestas en el hall de la facultad. No, es Imagínate. imposible ahora a día de hoy. Claro, Pero unas fiestas que eran impresionantes. Yo creo que algún profesor administrativo queman en una hoguera o algo de eso. Yo recuerdo como anécdota que teníamos... Yo tenía un grupito de amigos cerrado, pero bueno, éramos unos cuantos, que formamos una... Digo, aquí dan subvenciones a la Tuna, dan subvenciones al grupo de teatro, dan subvenciones al SEU, al BEA, al sindicato de estudiantes. Hay que inventarse algo. Y montamos un grupo, con unos estatutos y todo, para que nos subvencionasen. Y entre otras cosas, para que nos diesen posibilidad de tener una barra en las fiestas que hacíamos en el hall de la Facultad de Derecho. Una barra de Sí, ¿no? poner cubatas. Sí. Como en el pueblo, básicamente. Aquí se montaban la fiesta. Cubatas, pero porque esto ha prescrito, pero los cubatas que vendíamos nosotros en aquella época eran de Matarrata. Garrafa. Menos mal que ha prescrito, pero Aún estará era escuchando, impresionante. Pero O sea, qué fuerte en la y facultad. te daban permiso, y nosotros hicimos un grupo y la asociación se llamaba Asociación Aula Cultural 69, un número erótico que en aquella época es así, alguno igual lo... Algunos se acuerdan. Alguno habrá visto. Algún estudiante de aquella época
Sí, recuerdo incluso que tuvimos que poner 2 veces. Hacíamos proyecciones de películas de cine erótico. Sí. Es que me parece de coña todo esto en la facultad. Tuvimos que repetir. Tuvimos que poner 2 veces una película que se llamaba, me acuerdo toda la vida, del volumen de gente que no cabía nadie en el salón de grados que tenía en la Facultad de Derecho. Tuvimos que poner 2 veces o 3, no me acuerdo, 9 semanas y media de Kim Basinger, era la sex symbol de aquellos años. O sea, claro, cuando veo esto, digo, bueno, nosotros no teníamos las prácticas curriculares y extracurriculares. Charlas de registradores mercantiles no eran ni Dios, pero a las sesiones de películas, dobles sesiones, porque a la una no cabían. Lo pasábamos bien. Eso es una anécdota que la tengo ahí clavada y a mis compañeros del aula cultural. Desde aquí les doy eso hoy en día se acabó. Eso hoy en día ojalá volviera eso. Ahora ya no está permitido por lo que sea, creo que ya. Pero bueno, son épocas. Bueno, también cambiaron de decano y también las prohibieron, o sea que también tiene que... Y nada, una última pregunta, y es una cuestión que hacemos en todos los podcasts, que siempre repetimos una pregunta que hace el invitado anterior, que puede ser sobre cualquier temática, y tú ahora la harás también para el siguiente invitado. Puede ser lo que a ti te apetezca, lo que te dé curiosidad, lo que sea. Para que te hagas a la idea, el anterior invitado preguntó, que fue Borja, el bombero forestal. Sí. ¿Qué opinas de los incendios forestales y la situación de los montes en España actualmente? Hombre, mi opinión es... yo ahora mismo soy una persona que con el tema de las redes sociales, es que la única que tenía era Facebook y me he borrado. O sea, lo que pasa es que me tienen ahora 30 días que no me dejan quitarme del todo. Se ve que me dicen, tienes que pasar aquí una penitencia de 30 días por si te arrepientes. No me dejan quitarme, pero he decidido que me voy. Entonces, ante todo, las informaciones que salen, ya no solo el tema de los incendios, lo pongo en cuarentena. Yo lo que me creo es cuando veo en la tele y sale un bombero y sale con los que se juegan la vida, salen los familiares de las familias que han muerto gente, de las familias que se les ha quemado su casa, que se les ha quemado sus terrenos. De eso sí que me lo creo. De lo demás lo pongo todo en cuarentena, pero lo pongo todo, de un lado y del otro. Sí, es lo mejor. Todo. Hoy en día... Además, cada vez menos, y cada vez lo tengo más claro. Y desde luego es una lacra que no veamos, porque hay cosas que son evidentes. O sea, ahora lo que está pasando en Palestina. O sea, puedes llamarle la nomenclatura, le puedes llamar como quieras, pero desde luego es inhumano. Y desde luego cuando ves lo de los incendios y lo que estaría pensando, pues ves que es algo que no estamos haciendo las cosas bien. Que evidentemente en prevención no se hacen las cosas bien, y que el tema de cambio climático, pues hay gente que eso todavía lo pone en duda. Yo es que por mucho que leo y tal, pues yo creo que es algo que estamos viendo poco a poco, lo vamos notando. Es evidentemente, claro que ha habido glaciaciones y claro que ha habido esto y lo otro, pero en estos momentos estamos donde estamos y cada año tenemos las temperaturas más altas. Sí, vamos a peor. Y cada año pues los medios no se van. Yo cuando dicen los profesionales, oye, ¿por qué no hay más brigadas durante el invierno y se van arreglando? Pues hay que escuchar a todos, hay que escuchar a los ganaderos que tienen problemas para que la gente paste y se limpie los montes, hay que escuchar a los bomberos para que se hagan las limpiezas, hay que escuchar a todo el mundo. Y yo creo que desde luego hablando es como se tiene que entender. Es que esto no puede ser un tema de ideología. Sí, que muchas veces entonces, es donde se llevan todos los problemas y todos los aspectos. El que la gente no pueda llegar a consensos necesarios para cosas necesarias y que claman al cielo que se arreglen, eso es lamentable. Yo soy republicano, pero por convicción, no tiene nada que ver ni de izquierda ni derecha. Yo soy republicano de que me gustaría elegir a mi jefe de Estado.
Y hoy por hoy, en la clase política, siendo republicano convencido de que el jefe del Estado tiene que ser elegido, es que no veo a una persona que pudiese erigirse con una autoridad de jefe de Estado. Es que tengo muchas dudas de todos los políticos que hay hoy en día. ¿A quién podría elegir yo para ser jefe de Estado? O sea, el otro día veía no sé qué y vi un reportaje de estos que salen de vez en cuando en la tele y vi a Tierno Galván, que no sé si lo habéis conocido o lo conocéis o sabéis quién es. Profesor Tierno Galván, que fue fundador del Partido Socialista Popular y luego miembro del PSOE y alcalde de Madrid en los años de la movida. Gente así que dices, coño, yo a este me gustaría votarlo, o a otro de derechas que me da igual, pero que tuviese una autoridad, pero la autoridad del prestigio, no la autoridad del mando, esa persona que tiene un prestigio intelectual y que puede estar en esa línea. Es que no veo a nadie. No. O sea, hoy por hoy no veo a nadie que pueda tener, me refiero, de los que están posibles elegidos, que pueda tener la autoridad o sea, veo a los políticos españoles con un deficiente, pero muy deficiente. Entonces, con el tema no solo en España, yo creo que a nivel... Sí, bueno, esto es globalizado, hablo de España porque tengo más conocimiento, más información, pero es algo a nivel mundial. La política es la globalización, ver los que tenemos mandando en países importantes, ¿no? A Putin, a Trump, es que es flipante, al Yuan de Corea, al de China. No se puede tomar en serio la política. Es flipante. Entonces, tengo una desafección. Me gusta la política, me gusta hablar de las cosas, pero tengo una desafección importantísima con todos los políticos. Y en realidad con esto, el tema de los incendios es algo que a mí me conmueve el ver lo que se tiran unos a otros y lo poco que hacen y los pocos medios que ponen. Hay que hacerle caso a los que saben, y los que saben son los que están ahí, los bomberos forestales, los bomberos, los que están día a día y los que te pueden dar soluciones. Hoy por hoy se dan muy pocas. Pues sí. Pues oye, con esta reflexión tan profunda sobre incendios y... Bueno, y también quién nos haga la pregunta para el sí, invitado, claro, es verdad. Una pregunta seguir... para el siguiente invitado. Claro, que... Sobre lo que sea, ¿eh? No puede ser, no tiene por qué ser del registro, no tiene por qué ser lo que tú quieras, sobre cualquier tema que le harías al siguiente invitado. No sé qué... A ver, a que le toque o a la que le toque. Uh-huh. Sin saber quién es, esa es un poco la gracia. ¿Piensas que el reggaetón está acabando con la cultura musical y de sentimiento y de raíces que tiene que tener la música? ¿O crees que el reggaetón nos ha dado libertad para decir lo que queramos? Bueno, decir que creo que con reggaetón las fiestas de la Facultad de Derecho hubiesen sido también... Cuidado, cuidado que... No sé yo si estaría muy a favor, ¿eh? No, yo, mi grupo de música de cabecera de toda la vida, de 50 años, son los Burning. O sea, después lo otro. Pero mi grupo de música son los Burning. Pues bueno, ahora sí que con esto... Con esta reflexión, la verdad ha sido muy interesante. Has hablado de todo, hasta de política. Aquí me he mojado yo. De todo. Sí. Muy bien. Eso queremos. La provincia, eso coordinador del registro mercantil, critica la política. Comienzan ahora... Ahora que me rajen. Exacto, vas a ser portada de la facultad. Pues nada, te queríamos agradecer mucho, Javier, por este tiempo, por las dificultades técnicas que hemos tenido previo. Ha pasado muy rato, aún hemos sacado más tarde lo que habéis dicho. Pero está a gusto y yo creo que lo he transmitido, ¿no? Perfecto. Oye, la verdad es que hemos querido que sea algo coloquial, por así decirlo, que sea una charla, se ha entendido todo, hemos estado aquí a gusto, hemos hablado de temas no demasiado técnicos, cosas
cosas que interesan a la comunidad universitaria, que yo creo que para eso está el podcast este también. Sí, y volver a invitar a cualquier estudiante que quiera participar en las prácticas, que no lo digo porque está aquí. Que se va a encontrar a Javier, claro, y la verdad... Sí. Serio en el trabajo es, pero dice que fuera también. Yo fuera no lo conozco. No, y por favor también, si hay realizado las prácticas gracias a este podcast, porque lo he escuchado, también comentarlo. Así también os haré ilusión de ver, porque yo lo escuché. Claro que sí, todos los que lo escuchen. Bueno, tendré que preguntarles. Cuidado lo que vas a decir. Le preguntaré algo de lo que he dicho. O sea, cuidado lo que vas a decir. Un examen. No, alguna anécdota de las que he dicho. ¿Qué se hacía en la Facultad de Derecho en los años 80? Sí. A ver qué te responde. Bueno, pues nada, todo eso. Muchas gracias de nuevo por estar aquí un día más. Y nada, nos vemos en el próximo.